Esa hora en adelante ya no puedo echar más garabatos ni nada por el estilo. Nunca me he limitado. Nosotros en las instrucciones del trabajo vamos a encontrar con que, aparte del título del trabajo, que es fundamental, ¿ya? Y obviamente estas instrucciones están divididas en dos partes: las instrucciones para el trabajo escrito y las instrucciones para la presentación. Acá no está todavía ¿cómo se llama? Las pautas de evaluación del trabajo, ¿ya? Acá vienen las instrucciones para que ya empiecen a realizarlo. Estamos hablando que hoy día estamos a 13, 14, ¿cuánto estamos? ¿Ah? 14. Entonces tendrían aproximadamente un mes, un poquito menos en realidad, para la realización de su trabajo, ¿no? No es un trabajo complejo porque en términos de análisis están las bases hechas, entonces simplemente es tocar los botones. Como le he dicho, los análisis en 2 tardes, 10 trabajadas se sacan. Obviamente que lo largo en este trabajo es obviamente cómo informo, lo sustantivo en esto. ¿Y qué es lo que informo? ¿Qué cosas voy a informar? ¿Cómo lo voy a informar? ¿Qué formato ocupar? Entonces siempre es mejor adelantarse en esto, ir construyendo esqueletos de todo un día. Y este trabajo, dado que hubo, digamos, estoy, como le comentaba a la chiquilla, medio dolido con el tema de la guía, que era un regalo de un 10%, capita palmono. Entonces tiene algo de la guía también incorporado, o sea, lo que puede haber quedado a medias en el ejercicio de la guía, lo voy a reforzar porque creo que es también un aprendizaje que debe ser reforzado en este tipo de cursos, porque cuando tengan que realizar su tesis, investigación o cualquier tipo de informe, van a tener que hacer revisiones bibliográficas. Entonces, a pesar de que ustedes no tienen que hacer el levantamiento de los datos ni la construcción del instrumento, eso se lo ahorran. Esto viene sugerido en la pauta programática. Estos cursos vienen todos programados, o sea, uno tiene cierto margen de maniobra, pero en realidad vienen todos programados. Pero yo, desde que he tomado estos cursos, he evitado el tema de que ustedes tengan que recolectar datos, porque encuentro que es mucha pérdida de tiempo, considerando que ustedes trabajan, algunos no tienen tiempo de día, como están saliendo a levantar encuestas, 10, 20 encuestas que nos vamos a tener. Irremediablemente eso en el curso de construcción de pruebas, que les va a tocar conmigo como unos 2 o 3 meses más, van a tener que hacer levantamiento que construir, pero eso harina otra cosa. Pero tienen que sí, de todas maneras, hacer una fundamentación teórica de cómo ustedes van a responder a una pregunta de investigación. En este caso, la pregunta de investigación lo que va a buscar es encontrar relaciones y factores que podrían estar interviniendo o no, o que podrían estar influyendo en la relación entre 2 variables, ¿ya? Traten de centrarse más o menos en el capítulo que ustedes leyeron en el Richie, de cómo él iba contando esta historia de análisis bivariado, de relación entre variable independiente y dependiente, cómo una, al modificarse, influye en la otra, sea a través de correlaciones, diferencia de medias, lo que sea. Pero aparte de eso, nosotros vamos a agregar factores que podrían interferir. Estos factores en realidad son variables nominales, nominales, hay algunas que son ordinales, están a nivel ordinal, pero en general son variables categóricas, cualitativas, ¿ya? Hay pruebas a nivel multivariado que nos permiten incorporarlas en la prueba y en la hipótesis, y en el fondo haría el trabajo un poco más fácil. Pero eso es harina también de otro costal de otro curso, que es análisis multivariado, que nos toca a ustedes en pregrado. Entonces, para poder ver cómo medio un factor en la relación entre 2 variables, sea de diferencia media, correlación o a través de regresión lineal, tendríamos que, en el fondo, utilizar lo que ustedes ya saben que sería muestreo. Entonces tendríamos que determinar qué factores influyen o describir cómo es este nivel de influencia. Tendríamos que escoger qué factor vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles serían las 2 variables que nosotros tendríamos? Estilos de personalidad. ¿Ya? Tipos de personalidad. Hay un inventario que se recoge en esta base de datos, que es un inventario súper corto de 10 preguntas, ¿ya? Que tiene las mismas, digamos, las mismas
las mismas esferas, las mismas dimensiones que el Big Five. No sé si ustedes no habían visto el inventario del Big Five, los 5 grandes factores de personalidad. Todavía no han visto personalidades. Big Five. Son 5 factores grandes de personalidad. Entonces, ver si la personalidad influye en los niveles de depresión, ansiedad o estrés. Para eso hay un cuestionario, también está incluido en la base de datos, que se le toma a los sujetos, con 42 preguntas. ¿Ya? Y estas preguntas, algunas se agrupan en ansiedad, en la escala de ansiedad, otras se agrupan en la escala de depresión y otras en la escala de estrés. Entonces tendríamos, por lo tanto, 3 variables dependientes, ¿cierto? Y tendríamos una variable dependiente dividida en 5 factores. Yo podría escoger uno de los factores de personalidad, por ejemplo, extrovertido, varias que están en extroversión. ¿Cuál es la relación de la extroversión con la depresión, por ejemplo? Mediada por algún factor específico. ¿Cuáles serían estos factores específicos? Hay 9 preguntas, o sea, 9 ítems que rescatan información de factores específicos como género, raza, ¿ya? Edad, tamaño del grupo familiar, etc. Ahí ustedes tienen que ver. Obviamente, por ejemplo, en el caso de tamaño del grupo familiar y edad van a ser variables cuantitativas, entonces ustedes tendrían que transformarlas en intervalos para poder hacer las ordinales y poder así establecer niveles de medición para el muestreo. O sea, es decir, voy a tomar una muestra de personas entre esta edad, ¿cierto? Y esta edad, y comparar qué pasa en la relación entre los puntajes de personalidad y ansiedad o depresión. Sí. La pregunta es general. Esto es una pregunta general, como toda pregunta de investigación. ¿Ya? Y tiene estos objetivos específicos. ¿Ya? Uno, por ejemplo, es determinar la relación entre factores como género, raza, edad o tamaño. Usted escoge, usted fundamenta en base a su revisión bibliográfica cuál sería el factor que usted, o los factores que usted va a investigar. Uno o varios. La pega es alta. En términos de análisis, el que sea uno o varios va a diferenciarse en 1 o 2 clics. El producto está en si usted fundamenta, por ejemplo, dice, ¿sabes que nosotros vamos a investigar las diferencias de raza en la composición de los norteamericanos? Los 3 grupos principales, afrodescendientes, indígenas americanos, latinos, los 4 principales, y blancos caucásicos, blancos europeos. Entonces toman estos 4 grupos por muestra, ¿cierto? Y dicen, ¿qué pasa en la relación entre ellos, por ejemplo, y los tipos de personalidad? ¿Hay algún tipo de personalidad que distingue más en los blancos? Los blancos europeos distinguen más en la personalidad no sé cuánto. O sea, ahí tiene ya, en este primer punto, usted tiene, digamos, harta información que reportar. Puede ser género también y raza. Todo va a depender de las submuestras, de los portes de las submuestras que usted tome. Usted tiene que tomar decisiones en esto. ¿Ya? Por eso le digo, esto usted responde a una pregunta general y estos son los objetivos específicos. Primero, determinar la relación de algún factor con los tipos de personalidad, describir esa relación. En términos de promedio, por ejemplo, promedio de escala. ¿Ya? Y poder decir, mira, sabes que nosotros vamos a tomar el factor género. ¿Ya? Nosotros vamos a mostrar las diferencias de género que existen en los distintos tipos de personalidad. Vamos a mostrar la tendencia, vamos a contar de que en realidad las mujeres tienden a ser mucho más extrovertidas y después tienden a ser mucho más intrapensivas, por ejemplo, que los hombres. Y usted va desarrollando una línea argumental en relación al reporte de este objetivo. Determinar la relación entre los factores con la depresión, con ansiedad y con estrés. O sea, eso es lo que faltaron, se van a perder de ver el dibujito. Eso queda grabado. Esto esquemáticamente va así. Usted tiene, lo voy a hacer acá. Usted tiene
independiente, ¿cierto? Y usted va a ver la relación con la dependiente, o las dependientes. En este caso, si se fijan, las dependientes van a ser las 5 dependientes que estén acá y las 3 dependientes que estén acá. Esta independiente se transforma en dependiente para los factores. O sea, en la primera instancia, usted va a tener factores como independientes, el factor que usted escoja, por ejemplo, el factor género, ¿ya? Y como dependiente va a tener en el objetivo 1, va a tener, ¿cuáles son? Tipos de personalidad, ¿cierto? Que vendrían a ser 5. Entonces usted reporta los 5 resultados de personalidad, de las medias de personalidad en la escala de personalidad, para cada uno de los tipos de personalidad por género, en una tabla, y usted reporta la media, estoy haciendo eso. Después, en el objetivo 2, vamos a tener como independientes los factores nuevamente, en este caso, estamos suponiendo género, ¿ya? Pero en este caso ahora van a ser los niveles de depresión, ansiedad, ¿cierto? Y estrés. Fíjense que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis, nosotros lo que estamos buscando entonces es que vamos a colocar al medio los factores, en cierta medida. Después, ¿qué viene? Determinar la relación entre personalidad y depresión considerando los factores estudiados. O sea, vamos a tener, en este caso, como factor 3, ¿cierto? Vamos a tomar como factores, como variable independiente, los tipos de personalidad, cada uno de los tipos de personalidad desglosados, ¿cierto? Y ver qué relación tienen. Por ejemplo, a través de correlaciones. O sea, a mayor puntaje de extraversión, tiende a aumentar mis puntajes de depresión, a mayor puntaje de extraversión, tiende a aumentar mis niveles de ansiedad. Eso es lo que usted reporta, con una correlación. Y tenemos acá entonces tipo de personalidad con depresión, con ansiedad, ¿cierto? Perdón, esto es con depresión. Pero, ojo, porque fíjense bien, el punto 3 dice determinar la relación entre personalidad y depresión considerando los factores estudiados como mediadores de dicha relación. Como ustedes no han visto análisis multivariado, la manera de poder describir esta relación sería controlando por género. ¿Qué querría decir esto? Usted tendría que poner, por ejemplo, extraversión para hombres en depresión. La correlación que existe entre extraversión y depresión en los hombres. Cada uno de los niveles, ¿cierto?, de personalidad en depresión para hombres y para mujeres. Y después en la cuarta, determinar la relación es la misma cosa con ansiedad. O sea, el mismo ejercicio repetitivo, 5 factores de personalidad, mediados en este caso en el ejemplo con género, ¿cierto?, para ansiedad. El objetivo 5 entonces sería estrés. Obviamente que Obviamente que muchos van a decir, papita malmono lo hago con género, ¿cierto? Todo va a depender de cómo usted en su introducción haga la fundamentación teórica para este estudio. O sea, se ha evidenciado que se ha encontrado la relación entre factores de personalidad medidos por el PII en diferencias entre hombres y mujeres y los niveles de depresión medidos por el DAS o en alguna otra prueba. Algo que fundamente y que permita decir, ¿sabes qué vale la pena echarle una mirada entonces a el factor género como mediador entre los tipos de personalidad y depresión? Eso hay borrada de estudio, ¿ya? Esto, digamos, como los estudios bases en psicología. Así que paper no les va a faltar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen estos 5 objetivos y en el fondo usted escoge uno de estos factores, uno o varios factores, depende de lo que quiera, y al final llega a una conclusión. Usted dice, por ejemplo, si escogió raza, usted dice, ¿sabes qué? La raza influye de manera leve o de manera drástica en los tipos de personalidad si, por ejemplo, son hombres. En el caso de las mujeres no influye tanto, perdón, en los niveles de ansiedad. En el caso de los niveles
en el caso, por ejemplo, de tipo de personalidad extrovertida. ¿Ya? El tipo es extrovertido y es hombre no influye mucho, sin embargo, si es mujer, influye mucho en los niveles de depresión. El factor explica en cierta medida los cambios, más allá de los cambios que se produzcan por la variable independiente, también explicaría los cambios a través del factor como un factor interviniente. Contar un cuento alrededor de qué pasa con los hombres, las mujeres o con los distintos grupos étnicos o raciales. ¿Qué conviene hacer en esto? Ustedes van a ver en los libros de código que hay varias tipificaciones. No es necesario ocupar todas, se podría ocupar. Hay, por ejemplo, religiones. Hay una porrada de religiones. Usted podría decir, mira, porque no vemos la muestra de religiones, que se denomina la frecuencia de religiones, y de repente tú dices que no tengo altos católicos, bajos musulmanes, y no tengo nada, tengo un budista. ¿Conviene hacer el estudio con un budista e incluirlo? No, lo saca. O sea, es que tengo puros musulmanes. Entonces tu estudio vas a tener que hacerlo solamente con musulmanes. ¿Influye la religión ser musulmán o no? ¿De qué manera media ser musulmán o no en esto? Y tendrías que entonces tomar a todos los otros como no musulmanes. O sea, tú tomas a musulmanes como uno y no musulmanes como cero, todos los otros como agrupados. Entonces tú ahí ves las diferencias. ¿Soy musulmán? ¿Qué pasa con mi personalidad en relación a la depresión? Tengo una correlación de tanto, o tengo una regresión lineal de tanto. Y ahora vamos a ver. Profe, ¿qué pasa si la muestra no es representativa? Por ejemplo, los musulmanes son 30, por ejemplo, y en la otra que usted dijo que no se podían incluir son 3. ¿Se puede hacer igual Tienes que tomar una decisión tú, lo que yo te recomendaría es que no lo hicieras. Por eso tienes que echar primero una mirada en la base de datos, revisar todas las variables, las distribuciones que tiene y tomar una decisión de inconveniencia. Esa es la gracia del análisis secundario de datos, que tú ya tienes los resultados ahí. Tú dices, mira, ¿sabes qué? En realidad no puedo hacer el estudio considerando el factor religión, porque en realidad tengo solamente unos musulmanes y 3 de otras religiones. El dato no me da, pero, por ejemplo, tú puedes decir, voy a coger el factor género, ¿cierto? Y como toda tu población, toda tu muestra es de musulmanes, tu estudio tiene que ver con cómo media el factor género entre la personalidad y los niveles de depresión, ansiedad y estrés en el contexto de la religión musulmana. ¿Te fijas? Entonces, los factores en el fondo tienen que ver con su estrategia de muestreo. Tiene que ver con el muestreo. Usted puede considerar un factor o 2 factores y uno de esos puede ser solamente una categoría del factor como muestra. Por ejemplo, si usted tiene países y género, entonces usted dice, tengo un gran grupo de europeos, mucha gente responde desde Europa y Asia. Escojo solamente los asiáticos. Tomo la muestra de asiáticos y hago el estudio de relación, cómo en el fondo influye el género en la relación existente entre tipos de personalidad, depresión, ansiedad y estrés. Media o no media, hay influencia, hay diferencias en el género en el TP. Tiene que, en el fondo, ver de qué manera, a través de estos objetivos específicos, determinar con qué prueba estadística usted va, en el fondo, a poder responder esto de manera adecuada. ¿Ya? Obviamente que la elección de las pruebas estadísticas y el reporte va a tener una coherencia, y por lo tanto, si usted coge mal la prueba estadística, su resultado o lo que usted concluye sustantivamente no va a ser coherente, y eso es lo que la evaluación no va a bajar, porque uno mismo lo va a leer, no va a tener coherencia con lo que usted mismo está planteando. ¿Hay posibilidad de cambiar esta pregunta? No, la pregunta no es que estamos viendo esa intervención, pero ¿hay posibilidad, por ejemplo, de modificar esto? Pues obviamente que sí. ¿Modificarlo en qué sentido? Por ejemplo, usted puede enriquecer mucho más con factores y centrarse en 2 o 3 tipos de personalidad en relación a los niveles de ansiedad, o
toman los 5 niveles de personalidad, los 5 tipos de personalidad que entrega el inventario, y se introduce solamente los niveles de ansiedad. También puede especificar, ¿ya? El punto es que usted tenga una buena fundamentación para eso. Bibliografía no mayor a 10 años, algo que sea bibliografía clásica. Entonces esa regla la sabe, ¿no? En realidad en general se pide bibliografía de no más de 4 años, 5 años. Para eso hay revisión, siempre hay alguien que está haciendo revisión. Y la bibliografía clásica es la más vieja, el libro más viejo que usted va a ver en los papers que está siempre citado. Ya ese usted puede, de 1964, ya es. Pero todos los otros, bibliografía no mayor a 10 años, estoy diciendo súper. ¿Para qué? Para darle libertad de. Ahora, eso no quiere decir que si usted encuentra un paper del 93 y que justo viene con la relación, usted no lo lea. Léalo, vea qué pasa y vea si hay otro que lo está citando. Si hay otro que está citando, cite el otro que está citando. No tiene más puntos por nada. ¿Ya? Y se entrega el reporte. ¿El reporte cómo se entrega? ¿Cuál es el formato del reporte? Formato clásico. No hay cambio. Una introducción. Ustedes probablemente hayan visto, con Pancho le gusta poner como todo así bien estructurado, entonces introducción, marco teórico. En este caso es un formato más orientado, más parecido al formato paper que ustedes después van a hacer el seminario. ¿Ya? Una introducción que sintetiza los aspectos más relevantes de su investigación, la relevancia, el interés y la importancia de esta investigación, por qué debiéramos nosotros hacer esto, debería estar ahí, y la pequeña revisión bibliográfica contando un poco no sobre el marco teórico de la reflexión, ni sobre el marco teórico de la sino que, por ejemplo, dando un poco cuenta de, por ejemplo, con qué está midiendo usted. Dando cuenta, por ejemplo, en qué consiste el PIBI, qué consiste el DAX, contar un poco si hay algunas otras investigaciones que den cuenta de esta relación entre personalidad y depresión, no necesariamente con factores mediadores, o de factores mediados, o de algún tipo de relación, estudio que dé cuenta sobre diferencias de género o diferencias raciales en niveles de depresión. Usted ahí va cortito. Rowan y Atkinson, que en realidad Rowan Atkinson es el nombre del actor de Mr. Bean, pero Rowan y Atkinson investigaron en el 2006 que la personalidad histriónica tiene mayores niveles de depresión siempre y cuando esté mediado por género. Sin embargo, cuando no esté mediado por género, no se aprecia ningún tipo de diferencia y estos niveles de depresión baja. Método: contar a quiénes va a seleccionar, a quiénes va dirigido el estudio, quiénes son sus focos de interés, ¿ah? Cómo lo seleccionó, y obviamente una tabla describiendo la muestra de tantos individuos, tanto individuos por género, tanto individuos por raza, describiendo las razas que ocuparon, sino por ejemplo en el caso a nivel educacional, que estaba por ahí también, etc. Su plan de análisis, que en el fondo el plan de análisis es prácticamente la sistematización de estos puntos. Vamos a determinar esto y esto así. ¿Con qué prueba? Con esta prueba, con esta prueba, con esta prueba. ¿Cuáles van a ser sus criterios? Vamos a utilizar tal y tal criterio. Por ejemplo, vamos a utilizar una prueba de hipótesis de 2 horas para diferencia de media, bla, 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 bla. Y de detalles, su plan de análisis. Los resultados, tablas sintéticas, por favor, cojan ustedes la información que van a presentar, lo más relevante. Si hay algo que no es relevante, no se muestre, menciónenlo. No quiere decir que una tabla tenga que ir cortada, pero tablas gigantescas, salvo que realmente se justifique, si no, pónganle los apéndices. ¿Saben lo que son los apéndices? Son digamos, anexos que uno, o digamos, hojas, páginas, secciones que uno agrega de información complementaria a sus resultados.
Cosa de que si yo quiero profundizar un poco más en su resultado, ver más detalle, ¿no? He hecho una mirada en el apéndice, pero no tengo que estar, por decirlo así, revisando toda la tabla gigantesca de datos. Sus resultados siempre tienen que ser sintéticos, estadísticos pequeños, mostrar las diferencias relevantes, las relaciones relevantes, en fin. Y sus conclusiones tienen que ir en orden de poder, en el fondo, bueno, también en el primer párrafo, sintetizar los principales resultados. Se verificó que en realidad el género es una variable mediadora entre los tipos de personalidad y el nivel de ansiedad en la población musulmana. Entonces, es el primer párrafo que va sí o sí. El resultado más relevante siempre va en el primer párrafo. Sin embargo, debemos considerar que, por coste de la muestra, el tipo de muestreo, limitaciones del estudio, que ustedes podrían encontrar, como por ejemplo, limitaciones en el instrumento que ustedes hayan verificado, hayan sido reportados para ese tipo de población. Cosas que complementen. Bibliografía. Una referencia que ustedes están utilizando y que están citadas. Entonces, no debiera tener una extensión más allá de 12 hojas, como suele. Tiene que ser bien sintético en la tablita y debería presentar. No da para más de 12 hojas. 20, por suerte. 40, 45 ya empezaría a hablar de texto. Porque le metiste mucho al... La parte de introducción, por ejemplo, este trabajo debería tener una hora y media. Usted bien estratégico para presentar. ¿Con qué se hace el análisis? ¿De qué está compuesto esto? Está compuesto de, como les digo, 42 preguntas que están marcadas como Q1A a Q42A, ¿ya? Que son del cuestionario DAS. Depresión, ansiedad y estrés, survey, sí. Inventario, en inglés, ¿ya? Inventario de depresión, escala de depresión, ansiedad y estrés, ¿ya? Va adjunto material y codificación que les voy a mostrar. Después vienen 10 preguntas del cuestionario TIPI, 10 Items Personality Inventory, que es como una versión súper resumida del que yo les contaba, que sería el Big Five, de los 5 factores de personalidad. 10 preguntas, y por lo tanto cada escala de personalidad está compuesta por 2 preguntas, pero están escaleadas con una Likert de 7, ¿ya? Entonces se saca el promedio entre ambas preguntas que corresponden. Hay una que se codifica al revés, yo ya les voy a mostrar qué pasa con eso. Y se saca el promedio entre los dos y se obtiene entonces el valor escala. En el caso del DAS vienen 3 escalas, que son ansiedad, depresión y estrés, y que en la hoja de codificación que les voy a mostrar viene a qué escala corresponde cada pregunta. Entonces lo que usted tiene que hacer para calcular la escala es tomar la sumatoria, ¿cierto? O la sumatoria promedio. En realidad la sumatoria, mejor la sumatoria de los resultados de cada una de las preguntas para esa escala. Entonces están las que están marcadas con A, la 1, la 6, la 7, la 9, la 12, la tal, y usted pone calcular nueva variable, Q1, Q6, Q7, Q9, Q9, y le va a dar el valor escala. Ese es su valor cuantitativo, porque cada una de estas preguntas es una variable ordinal. No puedo sacar promedios con las variables ordinales, ¿cierto? Pero al calcular la escala obtengo una variable escalar que es así, yo puedo calcular promedios, correlaciones, desviaciones estándar, todo lo bonito que ustedes saben. Entonces son 3 escalas que se derivan de 42 dividido por 3, 18, 14, sí. Hay 14 preguntas más o menos, debe ser por escala. Y tenemos las 9 variables de factor que están ahí. Echemos una mirada. Ahora, déjenme terminar con la instrucción del seminario. Y ya, posterior a eso, lo que ustedes tienen que hacer es hacer el seminario. Y el seminario tiene la idea de poder difundir los hallazgos
más relevante o el hallazgo más relevante. O sea, no se trata de difundir, no sé, si usted escogió hacer sobre los 5 tipos de personalidad y las 3 escalas con un factor género, difundir el hallazgo de los 5 estilos, que se va a comer más de 10 minutos en eso. Entonces, tome el hallazgo más relevante, aquello que usted destacaría más. Mire, ¿saben qué? Si no encontraron ninguna diferencia, también reportando y armar un cuento sobre eso. Pero si encontró algo que sea más destacable, centrarse en eso, ¿ya? No debería llevarle más de 6-7 láminas en esto, con suerte. 2 láminas en la introducción, una lámina del plan de análisis, 2 láminas de resultados y una lámina de conclusión. No más que eso, en una presentación de 10 minutos. La idea es que usted sintetice, no exponga lo mismo que ya entregó en el trabajo escrito. No tiene ningún sentido exponer lo mismo que el trabajo escrito. No cometan ese error porque es torturarse por nada. Estoy haciendo fácil y siempre es así. En los seminarios no encuentras todos los hallazgos de investigación, sino que seleccionas aquello que a ti te interesa contar. ¿Qué cuánto encontrar? Mira, las mujeres, en realidad, las mujeres extrovertidas en los países musulmanes tienden a tener mucho mayor nivel de depresión que ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué? Y van mostrando los resultados, van mostrando las relaciones, y encontramos que esto pasaba así, esa diferencia de lo que pasaba aquí y acá. Nosotros hipotetizamos por lo que nosotros hemos encontrado en la revisión bibliográfica que podría darse por ciertas causas, por ciertas normas de la Sharia, por ejemplo. ¿Ya? De la religión musulmana, algunos estudios indican que eso podría estar influyendo en la depresión en las mujeres musulmanas. Otro factor podría ser la mayor abertura a la globalización, la permeabilidad de la cultura musulmana, la permeabilidad que está sufriendo la cultura musulmana hoy en día, producto de la globalización, que está produciendo una tensión en las mujeres y que eso hace que estén disconformes con la... Usted hipotetiza y cuenta ese cuento. En base a los resultados del control, en base a la revisión bibliográfica. Sintetizan sobre los 7 láminas, no más de eso. Como grupo, entonces, ustedes tienen que tomar la decisión estratégica de poder encontrar un hilo argumental, una lógica argumental en sus resultados. ¿Ya? Que sintetice lo más relevante. ¿Ya? Contar este cuento, pero contarlo, obviamente, de forma ordenada. Y este orden sigue el mismo orden que el de arriba. O sea, usted parte con una introducción. Parte con la introducción, no la introducción de su trabajo escrito, sino que la introducción de lo más relevante. Se ha verificado en algunos estudios que en realidad las mujeres musulmanas están teniendo mayores niveles de depresión. Rowan Atkinson ha verificado eso en el 2007 con una de información, En el estudio que nosotros tenemos como objetivo de determinar la verdad, nosotros encontramos que las mujeres musulmanas tenían alto nivel de depresión, para saber la medida de resultados y se explica. Antes de eso, obviamente, que cuentas tu método. Se realizó un análisis de correlaciones o de regresión lineal para determinar el nivel de relación entre las variables. A una muestra de 100 mujeres musulmanas, 200 mujeres musulmanas, bla, bla, que participaron en el estudio. Y sus conclusiones. ¿Qué es lo relevante de ahí? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Qué quieres transmitir? Conclusión, no. Insisto, no es repetir un número. Lo que estuvieron en las aeronomías, ahora nosotros hemos tenido en el laboratorio, cuando le estaba mostrando diferencia de media, no es leer los números. Es interpretar qué pasó. Las conclusiones, en cierta medida, te permiten pegar por otro. Ahí tienes toda la libertad de pegar por otro. En los resultados, tú tienes que atenerte a la pauta de tus resultados, de lo que tus números te indican. El método descriptivo es lo que hiciste. Ni más ni menos. Y en la introducción explicar por qué es interesante lo que yo investigué. Y en las conclusiones te dicen, mira, ¿sabes qué? Estos campos que podría ser por esto, todo otro. Enséñame. ¿Qué es lo que aprendiste? Eso es lo que tú vas a hacer en una conclusión. Las bibliografías en la lámina final, donde se ponen 2 bibliografías más relevantes para la presentación. Generalmente eso se hace. ¿Ya? Y los grupos son 4, así que obviamente a cada uno le toca una sección
y esa sección que le toca la voy a asignar yo al momento de la presentación, ¿ya? Así que no venga solamente con una parte del día. Y si faltó uno del grupo, ahí vamos a seleccionar alguno del grupo que parche eso, y obviamente que la persona que faltó, si no tiene justificativo, tiene una evaluación individual más baja. ¿Por qué? Porque justamente la sección que le parte, lo que le toca a usted, la sección que le toca es lo que yo evalúo. Y después de eso hay una ronda de preguntas para profundizar en algún aspecto que no quedó claro. O sea, si a usted no le toca que yo le pregunte, es porque me quedó bastante clara la parte que usted expuso. Si usted no está a caballo con lo que tiene que exponer y no quedó claro lo que expuso, yo no va a preguntar, va a profundizar en eso. Y en base a eso se calcula la nota de presentación, que es bastante, obviamente el tema de discutir es bastante subjetivo y lo demás, sí, no es una pauta, pero siempre es subjetivo este punto de las evaluaciones. ¿Ya? Hay obviamente que yo necesito un código de ética, muchas cosas que está de más decir, pero siempre es subjetivo. ¿Ya? Pero en general, para que te vaya mal en esto es porque no cacháis nada. Como grupo hicieron un trabajo pésimo escrito, y obviamente al hacer el trabajo pésimo escrito la exposición va a ser más pésima todavía. Apurado, a última hora, no ensayaron la presentación, no tenía idea del hilo conductor, no se entendió nada. No lo voy a percibir yo solamente, lo van a percibir todos sus compañeros que estén acá. Entonces va a ser bastante un acuerdo casi implícito en general. No tiendo a ser un chacal con las notas en esto, no, porque le digo, o sea, si repruebas porque en realidad no pusiste nada. Trato de ayudar. Me pongo un poco nervioso, pero trato de ayudar. Es simplemente tú posicionarte y posesionarte dentro de tus códigos. No hay nadie más experto que tú en lo que acabas de estudiar. Eso es siempre claro, para su defensa de tesis, para todo en la vida. Ustedes son los expertos de esto. Si saben contar bien el cuento, me van a dar claro y se sacan el 7. Si lo contaron más o menos a mí y yo les pregunto y no saben responder, no se sacan un 5. ¿Sí? Expusieron puras leceras. Y yo les pregunto y me siguen contando leceras o se quedan paralizados como conejos asustados en medio de la carretera en la noche con la linterna adelante. Te vas reprobado. Ahora, no te vas con el 1, te vas con el 5, pero así como para que vayas a dar tu examen y trata de salvar. Para que quedemos claros en los términos de la presentación. ¿Ya? Pero no es, insisto, no es complejo. Ustedes hizo bien el trabajo escrito y trabajaron bien en eso, ya van a estar acá para su trabajo organizado. Mis recomendaciones para trabajos en grupo, sinceramente no sean nexos en términos de pucha, sabéis que no nos hemos podido juntar. Si no lo sabe, apréndalo, existen herramientas de nube, ¿ya? Documentos de Google Drive, está el WhatsApp, podemos usar Zoom o podemos usar Hangout, que es sistemas de conferencias en línea. Todos tienen celulares con camarita, podemos usar un WhatsApp como conferencia y trabajar en línea, y no es necesario. Todas las noches después de clase o antes de clase o la noche libre o el sábado, no esperar a que se junten todos porque eso nos va a pasar. Se les va a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas y en la última que lleguen todos juntémonos, van a ser nada. Usen herramientas en línea. Partiría la primera semana poniéndome de acuerdo con la gente en escoger cuál va a ser el factor o los factores que vamos a investigar. O echar una mirada, o que uno por mientras vaya echando una mirada en la base de datos y vea cómo está compuesta. Porque así permite más o menos indagar por dónde ir y después de eso empezar a levantar información. Primera semana deberían tener eso ya resuelto. Levantar información, paper,
tampoco estoy diciendo que esto sea preciso, simplemente que se vea coherente. Ya no se preocupen porque escucha, ¿sabes que no encontramos la investigación precisa en esto? Bueno, pero acércate un poco, fundamentalo. Muéstrame que en realidad buscaste bibliografía. Existe el esfuerzo de buscar bibliografía. Ni siquiera te estoy pidiendo que seas tan preciso teóricamente. Simplemente necesito corroborar que tuvieras el esfuerzo en buscar bibliografía y colocarlo ahí. Y que vas a darle cierta coherencia teórica a esto. Para que no se vea vacío con unas tablas mierderas, hermano. ¿Ya? Eso. Partirían eso y después de eso ya de empezar a hacer divisiones de pegas, de trabajo, tú haces esta parte del análisis, o uno que o dos que se dedican a hacer el análisis y luego otro a empezar a estructurar el esqueleto del texto. Si lo haces con un documento de Google compartido entre todos, todos ven la edición del texto. Recomendaciones. Que no todos editen el texto. Solamente editen el texto uno y que los otros vayan pasando los pedazos que les corresponden y uno que sea el editor. Si se ponen dos editores, nunca resuelven el problema. Mañana solo yo con esto. Un editor, ¿cierto? Un compilador editor, que se dedica a revisar, y después de eso, el editor le pasa las copias o los otros que revisen, que hagan comentarios. Eso es lo otro. El documento de Google permite que cada uno inserte un comentario que va a quedar con el colorcito al lado con un chat. Eso sí que es poderoso. Porque tú dices, oye, David, échale un ojo a estos resultados porque sabéis que estuve mirando y no concuerdan con lo que vi en la tabla de resultados tanto. ¿Ya? Entonces David después echa la mirada, va y trabaja. No se no resulta ser trabajo. Hoy en día hay que juntarse. Para las exposiciones del seminario, saquen bien la información, la estructuren bien, tienen una semana posterior o 2 semanas posterior, no, una semana posterior de la entrega del trabajo. Así que ya en la tercera semana deberían tener los resultados listos y por lo tanto empezar a estructurar ya la presentación. Así que 2 mientras terminan el trabajo y otros 2 empiezan a estructurar las presentaciones, porque era que ideal. Y después de eso, los 4 se juntan 2 veces para presentar. Que presenten 2 veces y ya están suficientemente entrenados. Sí, no hay que siempre entrenar la presentación. Eso se lo sabe. Tuvo que hacer un seminario a viva voz ahí con un montón de gente entrenando 2 veces. Salen bien. Por favorcito, sigan esta instrucción y créanme que van a levantar notas, una nota un 20%. ¿Ya? A ver, ¿qué hora es? Ah, el 11, sí, pues. Sí, yo la semana del 17 cierro con las presentaciones. ¿Ya? Junio, ahí está la fecha arriba. Vamos, ahora, ¿qué pasa con el material? Para que echemos una mirada. Acá en la carpeta DAS, nosotros vamos a tener la base de datos que está en .sat, o sea, en SPSS. Ya le hice una limpieza, no una limpieza de datos, sino que una limpieza de variables, porque esta base de datos DAS viene con muchas variables más, este estudio. ¿Ya? De todas formas, está el respaldo por si se llegan a condorear. Nunca trabajen con las bases de datos. Recuerden, el SPSS es destructivo. Siempre trabajen con un respaldo, dejen un respaldo de las modificaciones que vayan haciendo en otra carpeta, en otra versión. ¿Ya? Pero aquí está Data CSV, que es la versión original del estudio. Mirarlo no dice mucho, siempre es mejor ver los codebooks, pero este estudio fue un estudio hecho en línea, ¿ya? Abierto. Tiene un N bastante grande. Es un N de como 40.000. ¿Ya? Buen N. Así que probabilidades de sacar buenas muestras, submuestras, hay. ¿Ya? Es cosa de ver bien. Las variables que tienen que ver con la escala de depresión, ansiedad y estrés son la Q1A, la Q1I, esas yo las saqué ya.
aumentó el nivel de toxicidad. Yo les voy a contar cuál es mi teoría al respecto. Lo que pasa es que el valdiviano se ahorra la plata de la calefacción. Apuesto, ahí ustedes me responden. Cuando vivía en Hornopirén, uno mantenía la calefacción prendida todo el día. Donde llegabas a prenderla a las 6 de la tarde, sino que ibas a la casa, a la hora del almuerzo echabas un palo y la mantenías siempre. Y eso hace que la combustión siempre sea eficiente, entonces no estás pegándole el subidón de inicio. Si tú llegas a las 6 de la tarde a prender, lo que estáis quemando es mucha leña antes de que agarre temperatura la combustión y se ponga eficiente. Por lo tanto, entre las 6 y 7 de la tarde, cuando llegan toda la casa, y como el valdiviano se ahorra la leña, porque le sale más cara que al de Hornopirén, todos prenden y hacen este subidón que entre las 7 hasta las 10 de la noche uno está pero hecho mierda. Bueno, eso fue mi análisis estadístico del humo. Ya, pero estas Q1, QI y QE en realidad lo que medían es el tiempo de latencia en la respuesta, ya cuánto se demoraba la gente en hacer clic, están borradas. Y están las TIPI 1 a 10. Las de personalidad van de 1 a 4, ¿ya? Y las TIPI, las de depresión, las de personalidad van de 1 a 7, estas de acá, las TIPI. Estas de acá las borré, que es una escala de verdad. Y ahí viene educación, por ejemplo esta de acá, urbano, rural la borré, género la dejé, en age sí, pues, edad sí, pues, pero esta de acá que es si eres hablante nativo del inglés o no, no va. Religión, lateralidad parece que la dejé, si eres zurdo o diestro. Raza, si votaste no. Estado civil sí. El tamaño de familia sí. Y el nivel de educación que tienes, si tienes algún tipo de título educacional no. ¿Ya? Pero en el CCB, ahí lo voy a abrir en el CPCS para ver que están ya algunas variables definidas. El codebook de esta base de datos originalmente está en inglés. Ahora no se preocupen porque el codebook lo único que le va a decir que el Q1 a Q42 vienen los fraseos de cada una de las preguntas. Obviamente que si usted quiere, por ejemplo, hacer un análisis de proporción de respuesta en alguna pregunta de interés, bienvenido también. Puede reportar ese tipo de cosas que son más a nivel detalle, si es que le llamó la atención algo. Pero en general el estudio estamos pidiendo las preguntas de investigación son más a nivel mucho más macro, o sea, no tan desagregados, son más agregadas, ¿ya? Por eso utilizamos la escala. Pero están los fraseos acá, ahora tengo las traducciones, están ahí incluidas, ¿ya? Para que no se preocupe. Pero ahí están las 42 preguntas y respondidas en niveles de 1 a 4. ¿Se aplica o no se aplica para mí? ¿Se aplica mucho en mi caso? No. Y las TIPI, que también está, digamos, están las traducciones. Ya, las que en el fondo ustedes tendrían que echarle una mirada desde este codebook porque no van a encontrar la información en otras, son estas de acá, las últimas, que son las 9. Está educación, ya, que está codificada con 1, 2, 3, 4, ya, considerando que 4 sería doctorado, 3 nivel universitario, 2 liceo, 1 básica. ¿Ya? Es el orden que usan los gringos. High school o less than a high school en el caso, que sería educación básica. ¿Cuál es tu género? ¿Masculino, femenino u otro? Edad está en números. Ahora échenle una mirada porque yo eché una mirada en frecuencia de día un 1980 por ahí. Es el clásico tipo que le preguntan la edad y pone el año de nacimiento. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven si escogen cambiar ese año de nacimiento por el número de edad o lo borran nomás, como dato perdido. Lateralidad, 1 para diestro, 2 para zurdo, 3 para ambidiestro. Religión, si ustedes se fijan, hay porrada de religión, 12 religiones. ¿Ya? Ahí ustedes ven si agrupan, si ustedes dicen religiones occidentales versus religiones orientales, por ejemplo. Podría ser una variable de agrupación, o solamente tomar 2 o 3, o una como población. Raza, estar en 10, 20, 30, 40, son 7 razas. Como les digo, están los indígenas australianos incluidos ahí también.
y estado civil. 1, 2 y 3. Nunca me he casado, ahora estoy casado. Y 3, me casé antes, que vendría a ser separado, divorciado, casado, soltero. Se infiere bien, ¿no? Si nunca me casé, ¿qué soy? Soltero. Si estoy ahora casado, ¿qué soy? Casado. Y si estuve casado, ¿qué soy? O separado, viudo o divorciado. Entonces lo ponen en la misma categoría. Y el country está en el código ISO. Usted pone ISO, country, ¿ya? Y le va a salir un listado de los códigos ISO en 3 letras. O sea, para México creo que es o 2 letras, 2 o 3 letras. Por ejemplo, en Chile creo que es CHL el código ISO para Chile. No es CL, es CHL. ¿También está afectado? ¿Alguien está afectado? No sé. ¿Querés puff? No, sí que estoy diciendo. Ah. Mira, soy adicto así. ¿Querés puff? ¿Querés puff? Entonces, ponte tú, para China debe ser CHN, ¿ya? Para Estados Unidos USA. Entonces vienen las letras, pero no vienen. Entonces usted tiene que buscar a qué letras corresponden. Recomendación también, vean cuáles son los países que más responden. De repente quizás no vale la pena hacer el análisis por países porque va a tener, no sé, 12.000 malayos que respondieron, 2 norteamericanos, un chileno, o se le va a achicar mucho la muestra. Vean si vale la pena hacer la agrupación por país. Quizás no valga la pena. Todo depende. Como digo, era un cuestionario abierto, un estudio online. Los estudios online tienen ese... Tú agarras mucho, pero tienes que hacer mucha depuración de datos después. Ya. Eso es lo que hay en la carpeta de datos. ¿Qué es la carpeta de materiales? En la carpeta de materiales yo lo que hice fue recopilar... uno, aquí está el cómo presentar estadísticas que yo le había amenazado, le había dicho que está. Vayan echándole una mirada a este. Como le digo, viene con los fraseos, tipos de tabla para presentar, los gráficos, cómo interpretarlos, cómo escribir, cómo reportar. O sea, es un muy buen manual de PTT para sus resultados. En estos que están con DAS, por ejemplo el DAS 21, ¿qué viene? Viene el cuestionario en inglés, ¿cierto? Esta es una versión resumida. Acá está el DAS 42, que viene, es la versión de 42 preguntas, ¿ya? ¿Por qué les pongo esto? Porque de repente siempre es conveniente echarle una mirada a cómo se le presentan las preguntas a la gente. De repente puede que ustedes encuentren que hay algún problema en el cuestionario, en la estructura del cuestionario, y ustedes pueden sugerir cosas si es que encuentran bibliografía sobre eso. Acá está el DAS 21 en español. Ahí vienen las preguntas en español para la versión 21, las primeras 21, y el DAS 42 en español, que al fondo les serviría más. O sea, ahí están las preguntas y ahí están los niveles. ¿Ya? Ahora, el DAS Score, este documento, ¿qué les permite? Las traducciones están en el mismo orden, pero fíjense que en este DAS Score, fíjense que tiene aquí un entre paréntesis, con una S, una A y una D. Eso le señala a usted a qué escala corresponde cada pregunta. Entonces la 1 corresponde a la escala de estrés, la 2 corresponde a la escala de ansiedad y la 3 a la de depresión, la 4 a ansiedad, la 5 a depresión y así sucesivamente. ¿Ya? Este en el caso de la versión de 21. Déjenme ver si tengo, porque yo estoy seguro pegué la versión 42. Si no, la incorporo ipso facto. Este es el típico. Esta es la 21, template.
No, este es el estudio que fundamenta la traducción del... Hoy estamos todos pedidos, chiquillos. Debería estar acá. ¿Qué tontera? Te juro que lo encontré. Descarga. Ya lo voy a subir, lo voy a buscar y lo voy a subir. Estoy seguro que lo había incluido, pero no lo encontré. Lo voy a tener que rebuscar. Que es la plantilla con la... Está para el 21, pero no para el 42. Pensé que estaban incluidas acá en el 42. En inglés quizás, a ver. Das 42 acá. Tampoco. Sí, pues la de la 21 está, pues, el DAS Score Guide, pero está para la 21, yo estaba seguro que bajé el del 42. ¿Ah? ¿Que se repitiera? Es una hipótesis bien arriesgada, o sea, tiene lógica, pero encuentro arriesgada. En el recreo voy a buscar bien, para no perder tiempo en esto. Lo voy a buscar y lo voy a incorporar al tiro. Si va a testar, está. Pasemos al TIPI, para no enredarnos en esto. El TIPI está la versión en español, puse varias traducciones, para que así puedan complementar. Básicamente el TIPI te pregunta de una escala de 1 a 7, en que estoy muy en desacuerdo, a estar en muy de acuerdo, en 7. Te pregunta si tú te ves como extrovertido entusiasta, entonces tú dices, wow, de 1 a 7, un 4. Crítico enfadadizo. Si la traducción de enfadadizo no les hace sentido, vean otra traducción que pueda estar ahí. Esta es la paraguaya, hay una traducción peruana que encontré. Lo importante en el TIPI, esto es lo importante, es muy simple el TIPI, pero es un poquito enredado. ¿Qué pasa? Como te da 5 escalas, están compuestas por 2 preguntas. Y va a haber una pregunta, una que va a estar con la puntuación normal y otra que va a estar con la puntuación invertida. ¿Qué quiere decir? Que el 7 corresponde a un 1, que el 6 corresponde a un 2, que el 5 corresponde a un 3, el 4 corresponde a un... El 5 corresponde a un 4 y va a haber un punto medio porque son de 7. Entonces, obviamente usted tiene que hacer el cambio, el giro. ¿Ya? Eso se hace con recalcular variables sobre la misma variable, recodificar. O simplemente usted le asigna el puntaje a otra variable y le dice, mira, cámbiame del 1 al tanto, del 3 al 4, del 5 al 7. Lo importante es que, por ejemplo, la escala de extroversión, que es la que más he citado, está compuesta por la pregunta 1 y 6. Y la 6 es reversa. Entonces, fíjese, pues soy reservado o callado. ¿Cierto? Si es la escala de extroversión, tengo que leerla al revés. Si la persona se pone 7 puntos porque es reservado o callado, quiere decir que es un punto en extraversión. Y no, ¿cierto? Ese es el giro que hay que dar. ¿Ya? Entonces te indica, la 6 es inversa, la 2 es inversa, la 4 y la 10. O sea, las pares. La 8 también. ¿Sí? Las pares son inversas. Y las impares son normales. Y lo que hace usted es que toma los puntajes de ambas y les saca el promedio a ambas. Y con eso usted obtiene un puntaje de escala. ¿Sí? Más simple imposible. Veamos el TIPI Perú, que quería ver si enfadadizo, como le dicen, pleitista, crítico pleitista, los otros dicen enfadadizo. Y nosotros diríamos irritable.
acá está el artículo con la validación y la traducción al español y catalán. Acá otra versión. Y hay otra versión y obviamente ahí está el modo de puntuarlo. Entonces, ¿cuál es la pega que ustedes tienen? Yo tengo que cumplirles con buscarles la codificación de las variables para las escalas de la versión de 42 preguntas del DAS. Pero más allá de eso, con este material usted ya tiene para partir en términos de analizar los datos. Lo que usted tiene que complementar es información con respecto a estudios que se hayan hecho con estas variables, con estos inventarios, ¿ya? O estudios que hayan relacionado ambos inventarios, ¿sí? Que permitan complementar entonces el informe que usted va a entregar. Con este material usted ya parte. De ahí en el recreo busco el tiro, es un Google DAS 42 Code y sale el tiro. Ahí está la instrucción del trabajo. Eso es lo que está disponible para la realización de esto. ¿Más preguntas al respecto, chiquillos? ¿Sobre esto? ¿Dudas? De todas maneras, obviamente que el plan que tenemos es estamos a 14 de mayo, ¿cierto? Ya a partir de el lunes 20, no creo mucho, pero el 27, en la semana del 27, vamos a dejar un espacio reservado de 40 minutos, 50 minutos al final, para en el fondo ir guiándolos a los grupos, en el caso de dudas o del análisis, cualquier cosa, ¿ya? Un espacio final. Así que si deciden latearse y no quedarse al final es porque no tienen dudas, ¿no? Pero yo corto, no sé, pues esto termina a las 11:20, supongamos que a las 10:40 yo corto mi presentación. Lo que va quedando ahora, nosotros vamos a ver diferencias de proporciones, ¿ya? O sea, la misma T, pero para proporciones. Lo que nos estaría quedando es sería chi cuadrado, regresiones. Voy a ver de nuevo correlaciones y voy a ver si alcanzo a entonces mostrarle ANOVA. Esto sería bastante útil. Así que yo creo que vamos a tener 3 semanas más de contenido. Sí. ¿El trabajo considerado de conexión? Sí, pues, o sea, mi idea ahora es que empezar ahora con regresión, para que usted tenga ya regresión incorporado para poder realizar el trabajo. Correlaciones, ustedes ya saben sacar correlaciones, pero se van a dar cuenta que entre correlación y regresiones, regresión le pega 1000 patadas a correlaciones, informa mucho más, es mucho más rico los datos. Claro que tiene algunos pasos medio complejos, pero es mucho mejor la información que entrega una regresión lineal, ¿ya? Entonces vamos a ver la regresión. Yo creo mejor partir la próxima semana con regresiones altas, ¿ya? Que si ustedes van ya, tienen la prueba T y regresión, que serían los más sustantivos para este tipo de trabajo. Veo muy difícil si la pregunta de investigación es sobre relacional, veo muy difícil que ustedes tengan que hacer análisis de proporciones, ¿ya? O sea, análisis de respuestas de frecuencias en variables nominales, considerando que además son variables escalares, son escalas las que van a estar comparando, así que van a tener que hacer diferencias de media entre 2 o más, o regresión lineal, y a la vez también complementar con correlaciones. Correlaciones, ustedes van a ver que con el contexto de correlación lineal es bajo de todas maneras. O sea, ¿vamos a revisar correlaciones? Sí, vamos a revisar, pero no como una sección separada, como un análisis separado, sino que como un análisis que es complementario y parte del análisis de regresión, ¿ya? Nos vamos a dedicarnos a eso la próxima semana. Grupos de 4 chiquillos, y eso lo voy a exigir sí o sí, no más, no menos, 4. Así que lo que yo voy a hacer, voy a abrir un foro. Esto está grabado, así que lo van a revisar de todas maneras, pero les va a llegar el mensaje y va a quedar abierto un foro donde cada grupo
va a poner el nombre de sus integrantes. ¿Ya? Y ahí queda, digamos, bastante protocolizado el asunto. Y yo creo que eso lo van a hacer ahora esta semana para que queden claros los puntos. Así que vayan viendo con quién trabajan, cómo van a hacerlo. No menos de 4, porque queda una sección vacía. No más de 4. La retroalimentación son solamente los 40 minutos en la clase. ¿En el seminario? No, básicamente si uno tiene dudas para ver cómo la enfocaba. Debiéramos tener las dudas zanjadas porque justamente ya el trabajo final que vayas a entregar es un trabajo que va a estar pulido dependiendo si... Mira, yo no lo digo explícitamente, pero eso no quiere decir que no se puede. Creo que yo es una práctica, debe ser una práctica de todo docente. Si no lo hacen mis colegas no los puedo obligar. Pero si por ejemplo yo tengo un trabajo y estoy una semana o 2 semanas adelantado, no pierdo nada con preguntarle o decirle al profe, oye, ¿podría echarle una mirada a mi trabajo y darme una retroalimentación? Si puedo y tengo tiempo, o lo hacemos en el momento, en la instancia que se pueda, que tengo abierta acá, o en otra instancia, pides hora y no, si tengo hora para darte, ni un problema. O por correo electrónico no, porque yo no respondo correo electrónico, mi correo electrónico, el oficial de acá no recibe mensaje correo electrónico, lo que podría hacer es a través de la mensajería del aula virtual, ¿ya? Eso podría ser. Pero es un tema de que si la gente se adelanta y hace el trabajo antes y lo tiene más o menos esquematizado, tu pregunta, entonces tu versión final, en base a tu productividad, va a ser absolutamente pulida, va a ir bien orientada, entonces no deberían estar preocupados tanto de la retroalimentación, digamos. No enfocado solamente en la duda, porque como el trabajo anterior nos pasó que al final la comunidad se dio cuenta que no era porque estábamos que necesitaba, entonces a eso me refiero yo, de repente no está el trabajo enfocado, que vea, sí, correcto, vamos por la línea. Sí, o sea, lo que acabo de decirte, o sea, a partir del 27, tenemos el 27, tenemos la semana del 3 de junio, tenemos la semana del 10, todavía, como un día antes, por decirlo así, si es que vienen a pillarme en el laboratorio y me pillan, tenemos toda esa semana como para poder en el fondo conversar al respecto, 2-3 semanas para conversar al respecto del tema. Para eso son esos 40 minutos. Ya chiquillos, vamos a recreo, volvemos a las 10 y hay diferencia de proporciones.